Bueno, volvimos, un episodio más. Yo soy Maffer y esto es Maffer en el Rincón. Y hoy quiero quiero compartir con ustedes una incógnita, que no es una incógnita, es más bien como un sentir mío, con un tema que me viene caldeando desde hace un montón de tiempo. Y en mi proceso individual, formativo y de enseñanza posteriormente, este tema de las mujeres que hacemos psicodramas, las mujeres psicodramatistas, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Por supuesto, más allá de un tema, asumo que de empático y de identificación, por supuesto. Eh, Nada, es algo que quiero de lo que hablemos el día de hoy. Bien, más allá de establecer diferencias acá entre direcciones con personajes masculinos o direcciones con personajes femeninos, que obviamente hay millones y millones, el punto es de establecer mi visión o mi perspectiva desde lo que yo me siento atravesada, siendo una mujer psicodramatista y admirando profundamente cada vez que yo me encuentro ante un grupo dirigido por una mujer, ¿sí? Recuerden que esto es basado bajo mi experiencia y bajo mi apreciación de lo que yo considero sutilmente distinto en cuanto a la dirección de una mujer, ¿sí? Para mí, hoy lo estaba conversando hoy con una de mis mejores amigas, que cuando el psicodrama está dirigido o está intervenido por la mano de una mujer, hay un algo, ¿sí? Hay un algo distinto. Esto es muy obvio para muchos. Para mí no lo es, ¿sí? Y lo digo con toda la humildad que nunca tengo. Para mí no lo es porque yo conocí el psicodrama de la mano de hombres, como le pasó a millones muchísimas mujeres. Eh, quien me lo presenta directamente y quien me enseña el método fueron hombres. Hombres maravillosos y que amo profundamente, como lo son dos de mis profesores de base, o sea, que consolidaron todo lo que yo sé de psicodrama, que son el señor Reni Gil y Omar López, grandes amigos, queridísimos. Y, y claro, a ellos tuvieron la oportunidad de conocer el psicodrama de la mano de mujeres. Entonces que por ahí ya hay algo que por lo que están atravesados ellos como profesores, como educadores del psicodrama, cuentan con mucho de esta deconstrucción eh, por parte del método, ¿sí? Cuando yo empecé a estudiar psicodrama, digo como que empecé a estudiar, tipo, conocí el método en la universidad. Tuve el privilegio, creo, de estudiar en una universidad en la que se viera psicodrama, una escuela de psicología en la que se viera psicodrama como parte del pensum oficial y no como una electiva. Y esto se lo debemos a una mujer también. Es bueno, tipo, entablar ese tipo de datos tipo históricos más, en el caso de los psicodramatistas venezolanos que nos están viendo. El programa de la Universidad Arturo Michelena de psicodrama se lo debemos a un personaje maravilloso que posteriormente conocí y la veía como un mito, ¿sí? como una instancia muy, 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 muy elevada en cuanto al saber del psicodrama en Venezuela, que es la profesora Elsie Felice, súper admirada por mí, basta solamente nombrarla. Es una mujer que admiro muchísimo porque encima, más allá de todo lo que por ahí hoy conocemos de su trabajo, a mí en lo particular, las pocas veces que tuve el privilegio de asistir a una clase de ella, me enseñó una humildad al momento de dirigir que no he vuelto a ver, ¿sí? Una forma de contactar con el ser humano que está ahí en el escenario, mostrándome a mí un aspecto, una escena de su vida con la que, nada, me enseñó eso, ¿no? Como que me enseñó a abrazar las escenas. Y nada, por supuesto, estaré eternamente agradecida con ella. Y la primera persona, la primera mujer que yo conocí dirigiendo fue una profesora de Caracas que venía cada cierto tiempo a Valencia a mostrarnos clases directamente, y fue la que tipo despertó
en mí la posibilidad de pensar de que hay muchas mujeres que están haciendo esto. Es la profesora Lucía Lozada. Ella enseñaba en Caracas y bueno, viajaba cada cierto tiempo a Valencia a mostrar. Yo tuve la oportunidad de verla solo una vez como profesora directamente. Ya otros compañeros de grupos más avanzados sí ya tenían mucho más contacto con ella. Pero bueno, entonces como en esta primera entrada en esta primera fase de Maffer estudiante, que sigo siendo estudiante, o sea, me refiero a Maffer conociendo el psicodrama, estaban estos dos personajes, ¿no? Ya por ahí empezaban a sonarme otros profesionales que por ahí yo nunca contacté, como por ejemplo Olga Popov, que le dio clase a mis amigos que egresaron mucho antes que yo. Y bueno, eran como que personajes dentro del universo del psicodrama que yo escuchaba y que yo por ahí tenía una idea más o menos cercana de que había mujeres que hacían psicodrama, ¿sí? Aunque muy buena parte de la literatura que yo consumía en ese momento era estrictamente de profesores, de escritores hombres, ¿no? Hasta que empiezo clase con ya un poquito más avanzados, con Omar, y conozco a una de las autoras que por ahí marcó mucho para mí toda mi estructura, que es Mari Carmen Bello, porque Mari Carmen Bello me enseña a mí a pensar en psicodrama desde la lectura, ¿sí? Desde el que ella también había aprendido tipo a leer a hombres que le iban explicando los conceptos. Bien, entonces conozco la literatura de Mari Carmen Bello, que me enseña a mí una de las primeras lecciones como trascendentales de toda mi vida. Lo creo así ahora, muy probablemente en 10 años crea otra cosa, pero ahora, justo ahora, eh, hay un párrafo del primer libro que leí de ella, eh, que decía algo así como que ella procuraba siempre buscar a alguien, a esos que saben más que ella, para posteriormente ella poder transformar ese conocimiento y enseñarlo a otro desde la modestia y desde el amor. Y eso para mí quedó tipo enlazado, ¿sí? Como que me atravesó y lo he tenido muy presente cada vez que estoy ante esta propuesta de enseñar al que viene, ¿sí? De mostrar, más que enseñar, de mostrar algo que por ahí a mí me ha dado resultado para el que viene. Bien, ya luego de todo esto, es como que un primer acercamiento desde el estudio del psicodrama. Empiezo a hacer psicodrama y conozco a una figura hermosísima y que cambió muchos aspectos de mi psique como mujer dentro de un grupo, dentro de los grupos terapéuticos, ¿no? Y en este caso me refiero a la profesora, terapeuta y gran amiga que ha sido, gran guía, que es Adriana Hernández. Adri para mí fue una psicoterapeuta principalmente, porque yo formaba parte de un grupo terapéutico con enfoque psicodramático para la diversidad sexual. Era guiado por dos hombres y Adriana. Y entonces fue esa primera vista de la mujer terapeuta psicodramatista que encausa una propuesta grupal ante un montón de gente y dos hombres altamente significativos en la vida de muchos de los que hicimos y compartimos momentos de aprendizaje, de risas, de hacer grupo, ¿sí? Creo que con el grupo de la diversidad sexual en Valencia, una de las cosas más ricas y nutritivas que yo tuve fue ese aprender a hacer grupo, ese dejarme abrazar por la grupalidad. Creo que lo conocí a partir de la mano de Adriana, con esa que Adriana a mí me enseñó algo fundamental que no había visto antes en otros grupos terapéuticos en donde había mujeres, por ahí no eran dentro del marco psicodramático, sino que la mujer estaba como que desde esta postura
maternal del grupo en donde procura el buen comportamiento. Y Adriana a mí me mostró que lo maternal también viene con juego. Y lo maternal, el límite que te muestra desde el juego, también te lo muestra desde la acción y desde el cuidado. Eso fue como como mi ABC en Venezuela, ¿sí? O de las mujeres que enmarcaron un antes y un después en mi formación en psicodrama durante mi estancia en Venezuela. Cuando llego a Argentina, como muchas otras experiencias de vida, se amplían muchos conceptos y muchas perspectivas también. Y acá encuentro un fenómeno que era que no solamente hay un montón de mujeres que hacen psicodrama, sino que vienen con una historia heavy en cuanto a desarrollo de técnica y de consolidación del método en tierra extranjera, en la tierra de ellos, para mí extranjera, como la misma postura, por ejemplo, de Mari Carmen Bello, de la señora Mónica Suretti, profesora y emblema del psicodrama en Argentina, que crecieron como profesionales en ámbitos heavies en cuanto a movimiento social. Y empiezo a ver tipo los discursos, a escuchar los discursos de estas figuras emblemáticas dentro de la historia del psicodrama, y pues como que empieza tipo a crecer este nivel de admiración que yo siento cuando veo en el escenario a una mujer con tanta historia haciendo dirección, ¿sí? Bien, entonces todo este recuento histórico creo que me toca muy de cerca y me permite a mí organizar este sentir, esta sensación de cuando se me llenan los ojos de admiración ante un grupo que está siendo dirigido por una mujer o ante toda una institución cuyas bases de formación están escritas por una mujer. Eh, Están escritas, hablo de obra escrita, de método desarrollado por una figura femenina. eh, Eso como que me impacta muchísimo y me hace sonreír porque puedo ver la evolución y la transformación del rol de la mujer, de este rol femenino a nivel histórico en el psicodrama, de cómo ha venido creciendo o expandiéndose eh, desde la redacción, desde la investigación, la escritura, textos escritos directamente. Creo que mi generación, como estudiante de psicodrama, tener el privilegio de tener referentes femeninos, creo que es algo que se empieza a disfrutar a partir de ahora. ¿Sí? Que nosotras como mujeres psicodramatistas podamos tener referentes femeninos hoy en día. Creo que es una oportunidad de que muchas de esas pioneras que hoy conocemos, tanto en Venezuela, en Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, por ahí ellas no tuvieron esa oportunidad, tuvieron otras maravillosas también, pero no ese conocimiento que te lo pase una mujer y que su historia venga con ella. Creo que es algo que nosotras como psicodramatistas, entenderlo, verlo, me llena de muchísimo orgullo. Un orgullo bueno, que transmito también cuando entonces por otro lado que veo venir eso, toda esa historia que viene recorriendo el psicodrama desde lo femenino y que ahora nosotras podamos tipo transmitir también un otro conocimiento, una otra forma de hacer las cosas también, si bien con este nivel de soporte que ahora tenemos desde las mujeres, de las miles de mujeres que hacemos psicodramas hoy, y ver a mis colegas y a mis amigas establecer grupos de trabajo, establecer
grupos de investigación, y escucharlas hablar, creo que ha sido maravilloso. Hoy tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver a dos de mis grandes amigas hacer psicodrama online. Y bueno, nada, hasta acá. Quiero escucharlos y leerlos también por ahí, si sintonizaron con algo de todo este recuento, si por ahí les copa escribirme más o menos en lo que andan, en lo que piensan, respecto a lo femenino, a las figuras femeninas dentro del marco psicoterapéutico o dentro del universo del psicodrama. Los leo. Un beso. ¡Mua!